En este proceso, conociendo los eventos que estoy segura que conoces a través de la Sagrada Escritura, I'm sure you are known in your knowledge of the events described in the Holy Scriptures. ¿cómo tú ubicas lo que está sucediendo ahorita con la aparición del anticristo? ¿Sí? Que yo creo que es un anticristo personal, además de todo lo que hay de anticristo, y lo que está sucediendo con el pueblo judío. ¿Cómo lo ligas? How do you unite the personal Antichrist appearing with the things that are happening there? Yeah. That's also dogma, of course. Eso también, por supuesto, es un dogma. That a personal antichrist will make an appearance. Que un anticristo personal aparecerá. It's a mystery to me. Es un misterio para mí. I know what has been written about him, Yo sé lo que se ha escrito sobre él, but that mystery is beyond my understanding. pero ese misterio está más allá de mi entendimiento. I don't know how literally. No sé literalmente cómo. For instance, when it says that he will sit on the throne in the temple. Por ejemplo, cuando dice que se sentará en el templo, en el trono, Does that have a spiritual meaning ¿tiene un sentido espiritual O literal. or literal? o literal? It's way beyond me. Está mucho más arriba de lo que yo puedo. ¿Nos puedes dar el nombre de tus libros? ¿Se consiguen en México? The names of your books, can we find it in Mexico? All of my books are available Todos mis libros se pueden encontrar from Amazon.com. en Amazon.com. Only one has been translated into Spanish. Solamente uno ha sido traducido al español. It's my first book, Es mi primer libro and it is mostly an expression of theology, y es más que nada pensamiento teológico, the role of Judaism in salvation el rol del judaísmo en la salvación, from a Catholic perspective. desde un punto de vista católico. It also has a version of my witness testimony. También tiene una pequeña versión de mi testimonio personal. Its title is Y su título es La salvación viene de los judíos. Claro, es que si vienen los judíos. Yeah. And my other books are only in English. Mis otros libros están solamente en inglés They're also on Amazon. y también están en Amazon. And if my name is spelled correctly, Si mi nombre se dice correctamente, which is not that easy, que no es tan fácil, they're easy to find on Amazon. podrían encontrarlo fácilmente en Amazon. Maybe you can put on the screen the spelling Sí, of my name. sí. ¿Cuáles son tus planes en este corto plazo, en corto, mediano y largo plazo? ¿Qué piensas hacer? Which are your plans shortly, in a long term, in a middle term? Para cumplir tu misión. To do in your mission? First of all, I don't know many people who are trying to work for God Yo no conozco muchas gentes que estén tratando de trabajar por Dios, who can see very far que ahead. pueden ver muy lejos. It's hard enough to know what you're supposed to do now. Es muy difícil aún saber qué es lo que uno tiene que estar haciendo ahorita. I go wherever I'm invited. Yo voy a donde se me invita, I give talks. doy charlas, I give missions and retreats hago misiones y hago retiros. and speak at parishes and conferences. Hablo en conferencias y en parroquias. I have my own show on Radio Maria. Yo tengo mi propio programa en Radio María. I go on television when I'm invited. Cada vez que soy invitado a televisión, asisto. I write articles. Escribo artículos I'd like to write another book. y me gustaría escribir otro libro. I basically respond to invitations. Y normalmente lo que hago es responder a las invitaciones. I also teach a little bit at seminary También doy alguna enseñanza en los seminarios and a Catholic university. y en la Universidad Católica. Pero ya no te dedicas a tu profesión, básicamente. You don't have any more time for your profession, basically. Kind of. As I said at the beginning of my witness testimony, Como dije al principio de mi testimonio, once I realized that I had a choice una vez que descubrí que yo tenía esta opción, between building treasure in heaven que es construir el tesoro celestial for all eternity para toda la eternidad, or treasure on earth, o es el tesoro de la tierra won't do me any good after I'm dead, y que no me haría nada bien después de que muera,
I was a business professor. Yo, acuérdate, era un profesor de negocios. That's a very bad exchange. Y eso es un cambio muy, muy malo. En ese sentido, o sea, tu proyecto en este momento es la evangelización. Estoy entendiendo. In that sense, your project in this moment is evangelization. Absolutely, absolutely. Seguro. It is evangelizing Jews when possible. Es evangelizar a los judíos cuando sea posible. That's always one-on-one. Siempre es uno a uno. Rabbis don't invite me Los rabinos no me invitan, por supuesto, to speak to their synagogues. a hablar a sus sinagogas. But a lot of individual Jews get in touch with me. Pero muchos individuos judíos sí entran en contacto conmigo. And I have helped many enter the church, Y he ayudado a muchos a entrar a la iglesia, including Israelis, incluidos israelíes, including Hasidim, you know, incluidos hasidims. and several of them have asked me to be their godfather. Y algunos de ellos me han pedido ser su padrino. But there's no large-scale way for me to address Jews. Pero no puedo hacerlo a una gran escala con los judíos. But I speak very often to groups of Catholics Pero hablo muy seguido con grupos de católicos to encourage them to have a heart for the conversion of the Jews para animarlos a que tengan un corazón hacia los judíos, and to pray for the conversion of the Jews. para orar por la conversión de los judíos. And we know that everything good that happens on earth Y sabemos que todo lo bueno que pasa en la tierra is the fruit of prayer, es fruto de la oración, especially prayer of good Catholics. especialmente la oración de los católicos. Me imagino que has regresado o has ido a Tierra Santa. Has regresado a Jerusalén I con... imagine that you have come back to the Holy Land, to Jerusalem. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yeah, I very much like to go to the Holy Land. Sí, disfruto mucho de ir a Tierra Santa. And I lead pilgrimages once or Y twice a year. también una o dos veces al año llevo peregrinos, Catholic pilgrimages. peregrinos católicos, But I add some of the Jewish background to the Catholic Church. para poder compartir algo de lo que son los antecedentes judíos con la Iglesia Católica And things from the Old Testament. y algunas cosas del Antiguo Testamento. And it usually generates prayer for the conversion of the Jews. Esto normalmente deriva en que se ore por la conversión de los judíos, Because one really sees the Jewish roots of Catholicism. porque cuando verdaderamente ves las raíces del judaísmo, del catolicismo en el judaísmo, ¿Qué es lo que más aconsejas a los católicos para brincar o crecer en la conversión? ¿Qué es lo que tú... What is your advisement to Catholics to grow into conversion or to convert? Much more. Because o sea, lo que quiero decir es, creer en Dios, To believe in God, ser católico, to be Catholic, no significa estar convertido. is not to be converted. I know. ¿Qué Sí, es yo lo lo que sé. tú le sugerirías a un católico? Yeah. Tú que has experimentado a la Virgen, a Jesús, ¿qué Yeah. les dirías para lograr una profunda conversión? It's hard for me to understand that typical Catholic attitude Es para mí muy difícil entender esa actitud típicamente católica, because either the Catholic faith is true or it isn't. porque aun cuando fuera o no fuera verdadera la fe católica, And if it is true, pero si es verdadera, it is by far the most important thing in life. de lejos es lo más importante que pueda haber en la vida. One's entire eternity, Una vez cuando estés en la eternidad, it's more than 100 million years, que serán mucho más de 1,000 millones de años, is completely determined es completamente determinante. how you spend these 60 or 80 or 90 years. ¿Cómo viviste estos 60 o 90 años? And it's not only a matter of whether you get to heaven, Y no es una cosa solamente de llegar al cielo, but the intimacy with God, sino de la intimidad con Dios. the exchange of love with God in heaven El intercambio de amor con Dios en el cielo is different for every individual. es muy diferente para cada individuo. And it is a greater beatitude, a greater blessedness Y es una mayor bendición, una mayor beatitud
depending on how you spend your life on earth. dependiendo de cómo viviste tú tu tiempo en la vida. St. Teresa of Avila said Santa Teresa de Ávila dijo that our cup of happiness in heaven will always be full, que nuestra copa de felicidad siempre estará llena en el cielo, completely full to the brim, completamente llena hasta la orilla, but everyone will have a different sized cup. pero cada uno tendrá una diferente tamaño de recipiente. And everything we do on earth Y cada cosa que nosotros hagamos en la tierra has the potential of growing that cup of happiness for eternity. tiene el potencial de hacer crecer ese recipiente para toda la eternidad. It seems to me there are only two purposes in life, A mí me parece que solamente hay dos propósitos en esta vida. and one is to get to heaven ourselves Uno es que lleguemos al cielo and grow in holiness, y crecer en la santidad, and the other is to help others do the same. y la otra es hacer que los otros hagan lo mismo. En tus experiencias personales que tuviste con Jesús y con la Virgen, ¿podrías decir que tuviste una experiencia de estar en el cielo? ¿Lo podrías calificar así? In your personal experiences, can you say that your experience was to be in heaven? Can you say that? I think that my experience of being in the presence of the Blessed Virgin Mary Yo creo que mi experiencia fue estar en la presencia de la Santísima Virgen María. included an experience of experiencing the bliss of heaven. Y incluía la experiencia de tener la atmósfera celestial. Bliss? Ujú. Ecstasy? Good. I feel that the ecstasy that I felt from the love flowing from her Siento que el éxtasis en el que yo fui elevado del amor que fluía de ella was part of the atmosphere of heaven. fue parte de esa atmósfera del cielo. But that's the closest place to an answer to your question. Es lo más cerca que puedo hacer de a tu Te pregunta. pregunto esto porque la mayoría de las personas en el mundo actual no creen ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Most of the people nowadays do not believe even in heaven, hell or purgatory. They'll find out, but it'll be too late. Lo van a saber, pero será muy tarde. Entonces mi pregunta va por el lado de, tú en esta experiencia te diste cuenta que había una vida eterna. In this experience, you notice by far that there will be an eternal life. I knew that for certain. Sí, eso lo sé de cierto. In that first experience En of esa Christ, primera experiencia con Cristo, many truths, theological truths, were shown to me. muchas verdades teológicas se me revelaron. And certainly that included living for all eternity, Y ciertamente eso incluye el que vamos a vivir por toda la eternidad and the importance for all eternity y la importancia de, por toda la eternidad of every moral action on earth. de cada acto moral sobre la tierra. Every act that had a moral content on Cada it acto tiene un contenido moral, was completely what drove our eternity. que es lo que dirige nuestra eternidad. It should be enough for us Debería ser suficiente para nosotros to know that we can do something that makes God happy. que hay algo que hace feliz a Dios. And that's the best reason for doing it. Y esa es la mejor razón para hacerlo. But we can't do it without helping ourselves also, Pero no lo podemos hacer sin ayudarnos también a nosotros. because we will always be rewarded for such an action Porque also. por esas acciones de amor vamos a ser recompensados. En este sentido, ¿no te causó confusión tener un Dios uno y trino? In that sense, it was confusing for you to have one God and three gods. You mean Three persons? later when I learned Sí, about the Catholic sí. faith? Because in that first experience I didn't know about the Trinity, Sí. just Más tarde, cuando supe de la fe católica, porque en esa Yeah. primera experiencia no no, tuve... that wasn't an answer. That was asking about the clarification of the question. Sí. So, okay. Yes and no. Sí y no. I don't think anyone really understands it. Sí. Creo que nadie realmente lo entiende. In a way, it makes sense to me.
en cierto sentido, en cierta forma me hace sentido And in a way, it's completely beyond me. y en otra manera está completamente por arriba de mí. But there's one thing that's very important to understand about it, Pero hay algo que es muy importante de comprender acerca de ello. and that's that God is love, St. John said. Es Dios es amor, dice San Juan. And love is something that passes between multiple people. Y el amor es algo que pasa a través de muchas gentes. You can't have one person and love. Love is something between persons. Porque el amor siempre es entre las personas. So for God to be love, Para que Dios sea amado, there has to be a flow of love within God. tiene que haber un amor fluyente desde Dios. And that flow of love within God Y ese amor que fluye dentro de Dios is across the persons of the Holy Trinity. es a través de las personas de la Santísima Trinidad. And if I understand correctly, Y si entiendo correctamente, it's centered on the flow of love between the Father and the Son. esto se centra entre el amor que corre entre el Padre y el Hijo. And that love itself is a person. Y ese amor mismo es una persona. And that's the person of the Holy Spirit. Y esa es la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es la conexión de la Virgen en la salvación de tu pueblo? Porque, o sea, entendemos que por ella tenemos a Jesús, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la conexión? ¿Cómo la conectas con el pueblo judío para este momento de la conversión del pueblo judío? How did you connect the presence of Our Lady with the conversion of the people of God, the Jews? In a way, maybe I didn't connect it directly. De alguna manera no lo he conectado directamente. In my experience of the Blessed Virgin Mary, during that experience, Durante mi experiencia con la Santísima Virgen María, I saw how all of the grace that flows from divinity into humanity yo vi como toda la gracia que fluye de la divinidad hacia la humanidad flows through the Blessed Virgin Mary. fluye a través de la Santísima Virgen María. So all of the grace that heaven gives earth Así que todas las gracias que el cielo da a la tierra is through the Blessed Virgin Mary. es a través de la Santísima Virgen María. In a way, she's the connection between heaven and De earth. alguna manera ella es la conexión entre el cielo y la tierra. There are two connections between divinity and humanity. Hay dos conexiones entre la divinidad y la humanidad. There is the connection through Jesus, Es la conexión a través de Jesús, one person with two natures, una persona con dos naturalezas, a divine nature and a human nature, naturaleza divina y naturaleza humana, united in the person of Jesus unidas en la persona de Jesucristo for all eternity, para toda la eternidad. which means for all eternity, Lo que significa para toda la eternidad the divine nature and the human nature have in a way been united. que para toda la eternidad la naturaleza divina y la naturaleza humana han sido unidas. But there's another union between divinity and humanity, Pero hay otra unión entre la divinidad y la humanidad which comes from the spousal union que viene de una unión esponsal between the Holy Spirit entre el Espíritu Santo and the Blessed Virgin y Mary. la Santísima Virgen María. In the case of Jesus, En el caso de Jesús, it's the divine nature and the human nature in one person. es la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. In the case of the Blessed Virgin Mary, En el caso de la Santísima Virgen María, it's the divine nature and the human nature in two persons, es la naturaleza divina y la naturaleza humana en dos personas. but those two people are united in the spousal union, Pero esas dos personas tienen una unión esponsal, which is the deepest union possible on earth. que es la más profunda unión posible en la tierra. Esto quiere decir que si por ella vino Jesús, por ella regresará. This means that if Jesus came through her he will come back. On your opinion, on your opinion. I had this wonderful experience, okay? Yo tuve esta experiencia maravillosa, ¿ok?
I'm obviously reasonably intelligent, razonablemente inteligente se ve que soy. and I'm well educated, Y tengo mi educación. but you ask me such great mysteries. Pero me pregunto sobre misterios tan grandes. Es que el papel de ella es fundamental. O sea, yo creo que te diste cuenta de eso en tu experiencia personal. What you notice in your personal experience, the magnificent role of her. That's what she's saying. Yes, of course, Jesus will somehow come back through the Blessed Virgin Mary. Sí, por supuesto. De alguna manera Jesús regresará a través de la Santísima Virgen. I have no idea what that means. Pero no tengo idea de lo que significa. Tú conoces las apariciones de la Virgen en el mundo. Sí. Sí. Ese mensaje, aunque no habla directamente del pueblo judío, porque habla de nosotros, católicos, Sí. ¿ok? Tiene que tener una conexión con ustedes, porque, o sea, es lo que yo pienso, hay una conexión con ustedes. La Virgen se aparece en todo el mundo, pero lógicamente mi pregunta es, este mensaje que hay en las apariciones de la Virgen, que es una preparación, ¿lo sientes conectado con la conversión de los judíos? If you feel that in these apparitions throughout the world, the message of Our Lady is in connection with the conversion of the Jews? Do you think there is a possible connection? Well, How do you see it? I'm sure there's a connection through the second coming. Yes, that's what I'm saying. Sí, estoy seguro que las apariciones tienen una conexión con la segunda venida. Yeah. I don't know if there's any separate manifestation of the conversion of the Jews in her apparitions. Lo que no sé es si hay alguna manifestación sobre la conversión de los judíos en las apariciones de ella. But I will say she doesn't only appear to Catholics. Pero te Exactamente. quiero decir que no solamente se le aparece a los You are católicos. No. The only church-approved apparition of Mary La única iglesia que aprueba las apariciones de la Virgen in Rome to this day, en estos días en Roma it was to a Jewish atheist, anti-Catholic. fue una aparición que hizo la Virgen a un judío romano anticatólico. He wasn't actually Roman, he was just in Rome. De hecho no era romano, solamente vivía en Roma. Alphonse Ratisbonne. Alfonso Ratisbonne. And that's the only church-approved apparition of Mary in Rome. Y es la única iglesia, la única aparición de Roma que está aprobada. And he went on to found an order Él fue para allá y fundó una orden to pray for the conversion of the Jews. para orar por la conversión de los judíos. So that's a direct sign of her interest in the conversion of the Así que Jews. eso sería un signo directo del interés de ella en la conversión de su pueblo, de los judíos. Nosotros como mexicanos, yo soy mexicana, tenemos 4 razas. Okay. ¿Ok? Estas 4 razas incluyen tu raza, Okay. porque venimos Sí. de los españoles. Sí. O sea, tenemos árabe, judía, indígena y la mezcla. Yo soy una prueba. ¿Ok? O sea, yo soy una prueba. Tú, al encontrarte aquí en México, ¿cuál es tu conexión entre el pueblo judío y su conversión y México con la Virgen de Guadalupe? I don't really know. I have spoken some in Latin America, No lo sé realmente, aunque he hablado con algunas personas en América Latina, in Mexico and Ecuador and Colombia. en México, en Ecuador y en Colombia. And many of the people there Y mucha de la gente que vive ahí have gotten in touch with me ha entrado en contacto conmigo and felt that they had Jewish blood. y sienten que tienen sangre judía. We know that a great number of Jews converted to Catholicism, Sabemos que un gran número de judíos que se convirtieron al catolicismo, coming from Spain in this 15th, 16th century, que venían de España en el siglo XV y XVI,
And it's very interesting to me Y me parece muy interesante. that it seems that often Parece que he seguido the consciousness of having Jewish roots la conciencia de tener raíces judías is coming up in the heart of these Catholics. viene a la superficie del corazón de estos católicos. And I think it also might be a sign of the times. Y creo que también es un signo de los tiempos. Estás dentro de tu propia misión, que es convocar a los católicos a rezar por la conversión del pueblo judío. ¿Estás organizando algunos grupos que tengan esta misión? Are you organizing groups of prayers with a mission to pray for Yeah. the conversion of the Jews? There is an organization of Jews in the Catholic Church. Hay una organización de judíos en la Iglesia Católica It's called the Association of Hebrew Catholics. y se llama la Asociación de Hebreos Católicos. And they do have prayer groups. Ellos tienen grupos de oración. They're mostly to enable Jews who are Catholics to pray together. Sobre todo es para ayudar a los judíos que son católicos a que oren juntos. I'm sure that very presence is a prayer for the conversion of the Jews. Y su sola presencia ya es una oración por la conversión de los judíos. But I'm, to tell the truth, not a very social person. Pero para decir la verdad, yo no soy muy social. I could never organize anything. Nunca organizo nada. Anna Lou can tell you how not social I am. Quisiera ir a un punto, hemos hablado de la Virgen y su papel fundamental. Háblame de tu experiencia con la Eucaristía. We have talked about Our Lady in your experience, but I want to hear about your experience with the Holy Eucharist. Yeah. Like religious experience for most people, Como la experiencia religiosa de la mayor parte de la gente, it goes through different phases. ha ido por diferentes fases. It's not always the same. No siempre ha sido lo mismo. There's supposed to be periods of consolation Por supuesto, he tenido periodos de consolación and periods of desolation. y periodos de desolación. That's very important to Y understand. eso es muy importante de entender. But there are times Pero hay tiempos when I am profoundly moved by the Eucharist, en que he sido profundamente tocado por la Eucaristía, either in exposition and adoration tanto en la adoración cuando está expuesto or in consuming the Eucharist. o al consumir la Eucaristía. Sometimes it's also a taste of heaven Y también muchas veces es un sabor de cielo and a very intimate union with Jesus. y una unión muy íntima con Jesús. But it's not something I can count on every day. Pero no es algo que yo pueda decir de cada día. ¿Qué le dirías a los católicos para que no abandonen la Eucaristía? ¿Qué les dirías? What would you say to Catholic people not to left away the Holy Eucharist? You mean not to Abandon. leave it go, not abandon? I keep saying about how selfish I am. Sigo diciendo lo egoísta que soy. Since I was baptized, Desde que fui bautizado, it's about 25 years ago almost, más o menos hace 25 años, I don't think I have missed receiving the Eucharist, pienso que no he dejado de recibir la Eucaristía maybe 25 days. más de 25 días. And considering the number of days I received twice, Y considerando el número de días que la he recibido 2 veces, the average is much more than once a day. así que tengo un promedio de más de una al día. And it's only because I'm selfish. Y solo porque soy muy egoísta. If somebody said to you, Si alguien te dice, I will give you $1,000 if you go to Mass and receive Eucharist today, te voy a dar $1,000 si vas a la misa y recibes la Eucaristía hoy. people would probably go every day. Probablemente la gente vaya diariamente. And what we get every time we receive the Eucharist Y cuando nosotros recibimos la Eucaristía, lo que obtenemos is going to do us a lot more good for a lot longer es hacernos mucho más buenos durante mucho más than tiempo, $1,000. mucho más que $1,000. So again, it's really just selfishness. Así que una vez más es egoísta. But
if a Catholic wakes up to the truths of the faith, Pero si el católico despertara hacia las verdades de la fe, of course one has to balance the duties of one's daily life with one's religious practice. por supuesto tenemos el balance de lo que es la vida diaria y los deberes religiosos. And it doesn't please God to abandon your obligations for religious Y practice. por supuesto a Dios no le complace el que abandones tus obligaciones por irte a las cosas religiosas. But if one has the ability and good conscience to go to Mass and receive the Eucharist, Pero si tú tienes la habilidad y la buena conciencia para ir a misa y recibir la Eucaristía, there's nothing else one could do of more value. no puedes hacer algo que tenga más valor que eso. Tu experiencia con la confesión. So I got that one. I find it very wonderful, very wonderful. Oh, lo encuentro maravillosa. And I try to go about once a week. Trato de ir al menos una vez a la semana. Sometimes I go 3 times a week. A veces voy 3 veces. It depends on how many times I fell. Depende de qué tanto haya yo fallado. But I think even if one is not that aware of a sin, Y aun cuando no sea una cosa de pecado, the more often one goes to confession, entre más vayas a confesarte, the more aware one becomes of small sins. te haces más consciente cada vez. The more you go, the smaller the sin you become aware of. Entre más vayas, estás más atento. And since the meaning of this life really Y desde que el sentido de la vida en realidad is to grow in holiness, es crecer en la santidad, it makes a lot of sense to do hace that. mucho sentido, ¿no crees? Sometimes when I've gone to confession, Muchas veces cuando yo voy a la confesión, especially if there's something serious, especialmente si hay algo serio, it's a very profoundly moving experience, es una experiencia profundamente conmovedora, sometimes with tears and everything. a veces con lágrimas y todo, But it's always very, very worthwhile. pero siempre vale la pena. And it always makes me feel lighter, makes one feel better, Y me hace sentir mejor, más liviano, and makes it easier to love better and more consistently. y hace más fácil que yo pueda amar consistentemente. Defíneme para ti qué es la santidad en este tiempo. What is for you holiness in this time? Not sinning, No pecar, growing in love, crecer en el amor, doing as much as you can do that is of value to heaven. y hacer tanto como puedas que tenga valor a los ojos del cielo. Mostly growing in how pleasing you are to God, Y sobre todo crecer en aquello que más complace a Dios. and if one can, growing in communion with God. Y si uno puede crecer en la comunión con Dios, That is living in His presence, que es vivir en su presencia, being aware of the conflict between your will and His will, y estar atento al conflicto que hay entre tu voluntad y su voluntad, trying to follow His will. tratando de seguir su voluntad. And when that seems impossible, Y cuando parece imposible, asking Him for help to follow in His will. pedirle ayuda para poder seguir su voluntad. Yeah. ¿Cómo vives la voluntad de Dios en tu propia vida? Muéstranos para que la audiencia que te esté escuchando tenga una guía de cómo le haces tú para vivir la voluntad de Dios en tu vida. I think it's easy to know what it is. It may be hard to do it. Yo sé que es más fácil saber qué es la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. First of all, not to sin, Primero que nada, no pecar. and to be as loving as possible, Ser tan amoroso como sea posible. and to, through one's love, lead others to Christ, Y guiar a otros hacia el amor a Cristo. and not to add to the misery of the world, Y no actuar en favor de la miseria del mundo.
I've been very impressed driving through the traffic in Mexico Yo he City. estado muy impresionado cómo maneja a través del tráfico de la Ciudad de México. People behave very well. La gente se porta muy bien. There's very little anger. Hay muy poco enojo. There's a lot of traffic. Hay mucho tráfico. At home where I live, En donde yo vivo, if you had traffic like that, si tú tuvieras un tráfico como ese, people would be shouting at each la other. gente se estaría gritando, Often they hit each other on purpose, inclusive pegando a propósito out of anger. por su enojo. So these people are doing something right. Así que aquí algo está sucediendo bien. Mucha paciencia, mucha paciencia. En este orden de ideas, me gustaría que nos explicaras por qué el pueblo judío no aceptó a Jesús. Got it. Let me start a little bit back from that. Permíteme iniciar un poco más atrás que esto. The Jews were given the most important single mission ever given to a single people. A los judíos se les ha dado la misión más importante que jamás hubiera tenido alguien. That's why they call themselves the chosen people. Y por eso ellos se llaman a sí mismos el pueblo elegido. They were chosen to bring about, to make possible the incarnation of God as man, Ellos fueron elegidos para hacer posible la encarnación del Hijo del Hombre, the coming of the Jewish Messiah, la venida del Mesías judío, the birth of Jesus. el nacimiento de Jesús. And through his coming, A través de su venida, salvation was brought to all of mankind. la salvación llegó a toda la humanidad. That has to be the most important role ever given to a single people. De manera que esto es el rol más importante que alguna vez se hubiera dado a cualquiera. It's easy to look at the story of what happened when Jesus came Es muy fácil ver la historia de lo que sucedió cuando vino Jesús and the failure of the Jews to recognize Jesus y la falla de los judíos en reconocer a Jesús and to think that the Jews failed in this task. y pensar que los judíos fallaron en esa tarea. But with a second look, Pero si tú das una segunda mirada, that can't be possible. eso no podría ser posible. They were chosen to enable the incarnation to happen Porque ellos fueron elegidos para que pudiera suceder la encarnación, and to spread the gospel to the four corners of the earth after it happened. para llevar el evangelio a los 4 puntos cardinales después de eso. There could hardly be over 1 billion Catholics today, Y difícilmente habría casi 1 billón de católicos en estos días and much more than 1 billion other y Christians, mucho más de otros cristianos if the Jews had failed in their task. si los judíos hubieran fallado. They were chosen to enable Jesus to come and to spread the gospel, and Jesus came and the gospel has been Así que spread. fueron elegidos para que Jesús pudiera venir y para que fuera difundido el evangelio. Jesús vino y se difundió el evangelio. By definition, they succeeded. Por definición, ellos tuvieron éxito. However, there is another side to this mystery, Como quiera, hay otro lado de este misterio, which is the failure of most of them to recognize Jesus when he did que es come. la falla de la mayor parte de ellos en reconocer a Cristo cuando Él vino. And the fullest explanation of why that happened, Y la explicación más completa de por qué sucedió esto and the reason why that also was part of divine y providence, la razón de por qué eso también es parte de la providencia divina. why God arranged things that way, so to Y por speak, qué Dios arregló las cosas de esa manera, por decirlo de alguna forma, is given by St. Paul in his letter to the Romans, está dada por San Pablo en su carta a los romanos, particularly in chapter 11. particularmente en el capítulo 11. So if I go through chapter 11, Así que si voy al capítulo 11, explaining things a little bit as I go, se explica un poquito mientras yo vaya adelante. I think it'll become very clear Así que se hará muy claro why God allowed that or arranged that to happen. por qué Dios permitió que así sucedieran las cosas. And it will reveal a lot Revelará mucho about the mystery of the role of the Jews sobre el misterio del rol, el papel de los judíos in this period in between the first and second coming. en este periodo entre la primera y la segunda venida.
and their relationship, the relationship between the conversion of the Jews y la relación entre la conversión de los judíos and the second coming. y la segunda venida. So should I? ¿Te gustaría? Okay. Sí. So starting at the beginning of chapter 11, Así que iniciamos en el capítulo 11 de la carta a los romanos. St. Paul says, Y San Pablo dice, I ask then, has God rejected his people? By no means. I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew. entonces digo yo, ¿es que Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha rechazado Dios a su pueblo, al cual eligió de antemano. So we see that even though the Jews rejected God in a sense, rejected Jesus, Así que vemos que aun cuando los israelitas rechazaron a Jesús de alguna manera, God did not turn around and reject them for it. Dios no se dio la vuelta y los rechazó. St. Paul says, God has not rejected his people whom he foreknew. San Pablo dice, Dios no rechazó a su pueblo al cual eligió de antemano. St. Paul goes on to say, También San Pablo dice, what then? Israel failed to obtain what it sought. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that should not see, and ears that should not hear, down to this very day. Let their eyes be darkened so that they cannot see. entonces ¿qué? Lo que Israel busca no lo consiguió, mientras que los elegidos lo consiguieron. Los demás, en cambio, se endurecieron. Conforme está escrito, les dio Dios espíritu de necedad, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy, que se les llenen de tinieblas los ojos para no ver, doblégales las espaldas por siempre. So we see here something very mysterious, Vemos aquí algo muy misterioso, that the Jews' failure to recognize Jesus que los judíos fallaron en reconocer a Jesús, wasn't entirely due to their own fault, pero no se debió completamente a su falla. their stubbornness and hard-heartedness, Ellos fueron hechos duros de corazón y necios, but was in itself a part of divine providence. pero en sí mismo era parte de la divina providencia. The blindness of Jews, so to speak, Para decirlo de alguna manera, su ceguera is part of God's plan. es parte del plan de Dios. As St. Paul said, Como dice San Pablo, God gave them a spirit of stupor, Dios les dio un espíritu de necedad, eyes that should not see and ears that should not hear. ojos para no ver, oídos para no oír. Let their eyes be darkened so that they cannot see. Dejen que sus ojos se vuelvan en tinieblas para que no vean. So it's very explicit Así que es muy explícito that God is in part behind the Jews' failure to recognize Jesus. que Dios en parte está detrás de la falla de los judíos para no reconocer a Jesús. Fortunately, St. Paul goes on Así que afortunadamente San Pablo continúa and explains why this was part of y providence. explica por qué esto es parte de la providencia. He says, and I'll read the following verses. So I ask, have they stumbled so as to fall? By no means. But through their trespass salvation has come to the Gentiles. Now, if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? Digo pues, ¿es que tropezaron hasta caer definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, por su caída vino la salvación a los gentiles, pues si su caída es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? So, in a way, just think about this a bit. St. Paul is saying, through their trespass, salvation has come to the Gentiles. Así que San Pablo dice, a través de su caída es que llegó la riqueza al mundo.
Their trespass means riches for the world. Su caída significa la riqueza para el mundo. Their failure means riches for the Su Gentiles. fracaso significa riqueza para el gentil. Their rejection means the reconciliation of the world. Su reprobación significa la reconciliación para el mundo. He repeats it 4 times. Y lo dice 4 veces. So what's he talking about? ¿De qué estará hablando? It's very clear that the Jews' failure to follow Jesus Es muy claro que los judíos fallaron en seguir a Jesús. was necessary for salvation to come properly to the Pero Gentiles. esto era necesario para que los gentiles pudieran llegar hacia la salvación. Their rejection was necessary Su rechazo fue necesario for the reconciliation of the world. para la reconciliación del mundo. So he's clearly saying Así que claramente está diciendo that if the Jews had all followed Jesus at the time, que si todos los judíos hubieran seguido a Jesús en ese tiempo, salvation would not have properly come to the Gentiles. la salvación hubiera llegado a los gentiles probablemente. It really couldn't be more clear. Así que no podría ser más claro. So then the question is, what's he talking about? Entonces la pregunta es de qué está hablando. And I think we see what he's talking about Y creo que vemos de lo que está hablando when we look at the first crisis in the church. cuando vemos la primera crisis dentro de la iglesia. It's described in the book of Acts. Está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles It required the very first church council. y requirió del primer concilio. All of the apostles had to return to Jerusalem. Todos los apóstoles regresaron a Jerusalén It's called the Council of Jerusalem. y se therefore. llama el Concilio de Jerusalén, de hecho. It happened about 17 years after the crucifixion. Y pasó más o menos 17 años después de la crucifixión. And the apostles had to form a council Los apóstoles tuvieron que formar un concilio. to decide the issue which was in danger of sinking the early church. Y que era el asunto que estaba poniendo en peligro el que se hundiera la iglesia en sus primeros tiempos. And what was that question? ¿Y cuál era esa pregunta? Are we supposed to allow Gentiles into the church? ¿Se supone que deberíamos dejar a los gentiles que entren en la iglesia? Or is the church only for Jews? ¿O es solo para los judíos? And if a Gentile wants to enter the church, Y si el gentil quiere entrar en la iglesia, do we have to first make him become Jewish ¿lo tenemos que ser primero judío before he qualifies to enter the church? para que pueda calificar y entrar en la iglesia? It's very hard for us to imagine that now, Ahora nos parece muy difícil entender eso, but it's very clear in the book of Acts pero está muy claro en los Hechos de los Apóstoles and also in other letters of St. Paul. y también en otras cartas de San Pablo. The big question was, La gran pregunta era, is the church within Judaism? ¿está la iglesia dentro del judaísmo? Is it, it grew out of Judaism? ¿Va a crecer a partir del judaísmo? Is it like a sect of Judaism, ¿Es como una secta judía restricted to the Jews? solamente para judíos? Or is it available to everyone? ¿O está disponible para cualquiera? You can see where that mistake came from. Así que tú sabes de dónde viene ese error. Jesus was a Jew. Jesús era un judío. All the apostles were Jews. Todos los apóstoles eran judíos. Jesus, his whole life, preached almost only to Jews. Y en toda la vida de Jesús casi siempre estuvo nada más predicando a los judíos. In fact, he reprimanded Gentiles who approached him. De hecho, hacía reproches a los gentiles que se le acercaban. When he sent out his disciples, Cuando envió a sus discípulos, he said, go throughout the towns of Israel, dijo, vayan a los pueblos de Israel. go nowhere among the Gentiles. Así que no iban con los gentiles. As I said, the disciples were all Jews. Así que los discípulos fueron todos judíos. The 3,000 converted by St. Peter on the first Pentecost were all Jews. Los primeros 3,000 convertidos por San Pedro en el primer Pentecostés eran judíos. You can see why it was confusing. Así que ahora entiendes por qué es confuso. It looked like it was part of Judaism. Así que se veía solamente como parte del judaísmo. And it clearly was the fulfillment of Judaism Por because, supuesto, fue el judaísmo que vino a completarse, because Jesus was the Jewish Messiah. porque Jesús es el Mesías judío. This mistake about whether you had to be Jewish to belong in the church Este error que supone el que seas judío para entrar en la iglesia was decided as doctrine by that Council of Jerusalem, fue decidido como doctrina en ese concilio de Jerusalén. but as a practical matter, Pero como una cosa práctica, it was resolved quite quickly
se resolvió muy rápidamente. by the failure of the Jews to enter the church. Porque por la falla de los judíos que no pudieron entrar en la iglesia. Because although in the very first time the church was made up entirely of Jews, Porque aun cuando era la iglesia en los primeros tiempos completamente integrada por judíos, within a few years, en unos pocos años there were more Gentiles in the church than Jews. había más gentiles en la iglesia que judíos. The church became visibly belonging to the Gentiles, Así que la iglesia se vio claramente que pertenecía a los gentiles, at least equally with the Jews. al menos de manera equitativa con los judíos. If the 5 million Jews around Jerusalem at the time of Si Jesus los 5 millones de judíos que estaban alrededor de Jerusalén en el tiempo de Jesús became the first 5 million Christians, se hubieran convertido en los primeros cristianos, it would have been much, much harder hubiera sido mucho más difícil for it to be apparent that the church was for Gentiles. que se viera que la iglesia también era para los gentiles. It's actually very simple, I think. Así que pienso que es muy sencillo entender. Let me read those verses again now that we've talked Ahora about that. voy a leerte. So I ask, have they stumbled so as to fall? By no means, but through their trespass, salvation has come to the Gentiles. Now, if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? Digo pues, es que tropezaron hasta caer definitivamente, de ninguna manera. Al contrario, por su caída vino la salvación a los gentiles. Pues si su caída es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración sino una vida que surge de entre los muertos? So we've already talked about the first half of what St. Paul is saying here. Ya hablamos de la primera parte de lo que San Pablo dice hasta aquí, What it means that their trespass means riches for the world. que su falta significa la riqueza para el mundo. But there's another part of what he's saying here. Pero hay otra parte que él dice aquí. If their trespass means riches for the world, Si su reprobación es reconciliación del mundo, how much more will their full inclusion mean? ¿qué será su restauración? If their rejection means the reconciliation of the world, Si su reprobación es reconciliación del mundo, what will their acceptance mean but life from the dead? ¿qué será su aceptación sino una vida que surge de entre los muertos? So he's saying that if the Jews' failure to follow Jesus was such a gift for the world, Lo que está diciendo San Pablo es que si al fallar fue un don tan grande para el mundo, how much greater a gift will their following Jesus ¿qué be? tan grande no será cuando ellos sigan a Jesús? Inmenso. Será inmenso. Sí. será- Sí. será inmenso. Amen. Amen. St. Paul goes on to illustrate San Pablo sigue para darnos una ilustración. the interaction between Jew and Gentile La interacción entre los judíos y los gentiles in this period between the first and second coming, en este periodo entre la primera y la segunda venida. and to introduce the idea Y para introducir esta idea of the conversion of the Jews before the second coming. de la conversión de los judíos antes de la segunda venida. And his central image for this Y su imagen central para esto is of an olive tree, es de un árbol de olivo, the olive tree of salvation. el árbol de olivo de la salvación. The roots of the tree are in Judaism. Las raíces de este árbol es el judaísmo. The original tree was Judaism and the Jews. El árbol original era los judíos y el judaísmo. The branches of the original tree were the Jews. Las ramas originales eran los judíos. And now I'll go back to reading. Ahora lo voy a leer. But if some of the branches were broken off, Pero si se han cortado algunas de las ramas, and you, a wild olive shoot, were grafted in their place to share the richness of the olive tree, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en su lugar para participar de la riqueza de su raíz, do not boast over the branches. no te gloríes contra las ramas. If you do boast, Si te glorías, remember it is not you that support the root, ten en cuenta que no eres tú el que sostiene la raíz, but the root that supports you. sino la raíz que te sostiene a ti.
You will say, branches were broken off so that I might be grafted in. Tú dirías, se han cortado las ramas para que yo fuera injertado. That is true. Eso es cierto. But even the others, if they do not persist in their unbelief, Asimismo ellos, si no persisten en la incredulidad, will be grafted in, serán injertados, for God has the power to graft them in again. pues Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. For if you have been cut from what is by nature a wild olive tree, Pues si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, tu árbol natural, and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, y fuiste injertado en contra de lo que te es natural, how much more will these natural branches be grafted back into their own olive tree? cuánto más aquellos serán injertados conforme a lo que les es natural en su propio olivo. So the picture St. Paul is giving Así que la imagen que San Pablo está dando is of this olive tree of salvation. es de este olivo de la salvación, The original branches were the Jews. que las ramas originales eran los judíos. Some of those branches were broken off. Algunas ramas se quitaron, Those are the Jews that did not follow Jesus. son los judíos que no siguieron a Jesús, To make room to graft in wild olive para branches, dar lugar a poder injertar las otras ramas, which are the Gentiles. los gentiles, que eran las ramas silvestres. If you're one of the grafted Sí. and wild olive branches, Si tú eres una de las ramas injertadas, that is a Gentile in the church. esto es los gentiles en la iglesia, Don't boast over the broken off no te olive branches. gloríes sobre aquellas que fueron quitadas, The Jews that don't follow Jesus, aquellos judíos que no siguieron a Jesús. because they were only broken off to make room for you. Porque lo único que pasó es que te dieron el lugar And God has the power to graft them in again. y Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. And when He does, they'll be even better suited to the Y tree aún cuando ellos sean reinjertados será muy grande because they were an original part of it. porque eran una parte original del árbol. Don't blame me. It's not me saying this. No soy yo el que lo dice, It's St. Paul. es San Pablo. St. Paul goes on to say more about this mystery. Starting in verse 25, he says, "Lest you be wise in your own conceits, I want you to understand this mystery, brethren. San Pablo continúa en este misterio y dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, A hardening has come upon part of Israel, para que no os consideréis sabios a vuestros ojos, until the full number of the Gentiles come in, que la ceguera de Israel no fue parcial hasta que entrara la plenitud de los gentiles, and so all Israel will be saved." y así todo Israel se salve. So he is introducing the idea Así que él está introduciendo la idea that this veil over the eyes of the Jews que este velo que está en los ojos de los judíos, that was placed there in order to enable the full number of the Gentiles to que come fue in, puesto ahí para poder habilitar el número de los gentiles que entrarían en la iglesia, will be lifted after the full number of the Gentiles come in. se quitará cuando haya llegado el número completo de los gentiles dentro de la iglesia. And then all Israel will be saved. Y entonces todo Israel se salvará. Then St. Paul goes on to say why God did this, Y entonces San Pablo sigue diciendo, ¿por qué Dios hizo esto? why he arranged things such that ¿Por qué Dios arregló las cosas de esta manera? the relationship between God and man was originally given to the Jews, La relación entre Dios y los hombres originalmente fue depositada con los judíos, but then with the introduction of the church, pero con la introducción de la iglesia it was opened up to the Gentiles, se abrió a los gentiles. and the Jews were in a way held back Y los judíos se tuvieron que hacer hacia atrás until the full number of the Gentiles had come in. hasta que el número completo de gentiles entre. And then when the full number of the Gentiles had come into the Y church, entonces cuando el número completo de los gentiles entre a la iglesia, the veil would be lifted from the eyes of the Jews, el velo se quitará de los ojos de los judíos. and they too would enter the church. Y entonces también entrarán en la iglesia. And then the church, composed of Jew and Gentile, Y entonces esta iglesia compuesta de judíos y gentiles would be ready for the second coming. estará lista para la segunda venida. And so in the next section of the chapter, Así que en la siguiente sección de este capítulo, St. Paul explains why God arranged things this way. San Pablo explica por qué Dios arregló las cosas de esta manera. As regards the gospel, they are enemies of God for your sake. Los enemigos, Verse 28. porque en lo que se refiere al Evangelio han llegado a ser enemigos para vuestro bien.
But as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, For the gifts and the call of God are irrevocable. porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Just as you were once disobedient to God, Porque así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, but have now received mercy pero ahora han alcanzado misericordia because of their disobedience, debido a su desobediencia, so they have now been disobedient, así también ellos ahora no han obedecido, in order that by the mercy shown to you, para que vosotros alcancéis misericordia, they also may receive mercy. a fin de que también ellos consigan misericordia. For God has consigned all men to disobedience, Porque Dios encerró a todos en la desobediencia, that he may have mercy upon all. para tener misericordia de todos. Let me explain that a little. Déjeme explicar esto un poco. What St. Paul is saying Cuando San Pablo está diciendo is that the Gentiles at the time that Jesus came que los gentiles en el tiempo en que estaba Jesús were, in his words, disobedient to God. eran en sus palabras desobedientes a Dios, That is out of relationship to es God. decir, sin relación con Dios. So that when they entered the church, Así que cuando ellos entraran en la iglesia, they went from this state of disobedience to a state of obedience. pasaron del estado de desobediencia al estado de obediencia. They went from being out of relationship to God to being into relationship with God. Pasaron de estar sin relación con Dios a estar en relación con Dios. So it was obviously a sovereign act of the mercy of God. Para que fuera obvio que era un acto soberano de misericordia de Dios. And that entering into the church Y esa entrada en la iglesia was dependent upon the disobedience of the Jews, dependía de la desobediencia de los judíos, the failure of the Jews to follow Jesus. la falla de los judíos para seguir a Jesús. I'll read that verse over again in that light. Voy a volver a leer este versículo. Remember, St. Paul is speaking to the Gentiles. Acuérdense que San Pablo está hablando a los gentiles. Just as you were once disobedient to God, Así como ustedes fueron desobedientes a Dios, but have now received mercy because of their disobedience. pero ahora han alcanzado misericordia a causa de su desobediencia. Let me now continue. So they have now been disobedient, Así que ahora ellos han sido desobedientes, in order that by the mercy shown to you, para que vosotros alcancéis misericordia, they also may receive mercy. a fin de que ellos también consigan la misericordia. So at the time that Jesus came, Así que en el tiempo en que Jesús vino, the Gentiles were in a state of disobedience. los gentiles estaban en un estado de desobediencia. When they entered the church, Cuando entran a la iglesia, it was obviously a sovereign act of the mercy of God. obviamente fue un acto soberano de la misericordia de Dios. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, the Jews were in a state of obedience to God. los judíos estaban en estado de obediencia con Dios. They were in relationship with God. Tenían relación con Dios. So if they had immediately entered the church, Así que si hubieran entrado inmediatamente en la iglesia, it would not obviously have been a sovereign act of the mercy of God. no hubiera sido tan obvio que era un acto soberano de la misericordia de Dios. They would have thought they deserved it, they earned it. Hubieran pensado que era algo que se merecían. They also had to pass through a period of disobedience, También tenían que pasar por un periodo de desobediencia so that when they did finally enter the church, para que cuando finalmente entraran en la iglesia, it would be obvious that for them also, fuera también para ellos obvio that it was a sovereign act of the mercy of que God. esto era un acto soberano de la misericordia de Dios. As St. Paul finishes, Como San Pablo termina, for God has consigned all men to disobedience, porque Dios encerró a todos en la desobediencia that he may have mercy upon all. para tener misericordia de todos. He didn't want the salvation available through the church Él quería que la salvación estuviera disponible a través de la iglesia to be anything that anyone earned or deserved. y que no pensaran que era algo que ellos merecían. There's nothing we could ever do to deserve what God has given us. No hay nada que podamos hacer para merecer esa misericordia divina. It has to be obvious to everyone that it is pure mercy on the part of Porque God. tendría que ser evidente para todos que es única y puramente misericordia divina. And that's why God arranged things, Y por eso Dios arregló así las cosas. that the relationship between God and man would first belong to the Jews,
que la relación entre Dios y los hombres primero perteneciera a los judíos and then it would belong to the Gentiles by their entry into the church. y luego a los gentiles por su entrada en la iglesia. And then when the full number of the Gentiles has come in, Y cuando llegara el número completo de gentiles, the veil would be lifted from the eyes of the Jews, el velo será retirado de los ojos de los judíos and they too would enter the church. y también entrarán en la iglesia. And then the church composed of Jew and Gentile Y la iglesia se compondrá de judíos y gentiles would be ready for the second coming. y estará lista para la segunda venida. This is the basis of the church teaching Está basado en las enseñanzas de la iglesia, that's reflected in paragraph 674 of the Catechism, que se refleja en el párrafo 674 del Catecismo de la Iglesia Católica, that the glorious Messiah is coming que la venida del Mesías en gloria is suspended at every moment of history está suspendida en todo momento de la historia until his recognition by all Israel. hasta que sea reconocido por todo Israel. That's another good reason to pray for the conversion Y of the por Jews. eso es otra buena razón para pedir por la conversión de los judíos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Okay, thank you very much for being with us. For us, it's an honor to have you here. It's an honor. Thank you. It's both a privilege for me and a pleasure. Para And los dos es el privilegio y el gusto. I know there'll be a little deposit in my heavenly bank account for it. Yo sé que tendré un pequeño depósito en mi cuenta celestial por haber estado aquí. Pues, creo que muchas personas te verán y se sentirán muy llamadas a una búsqueda más profunda y sincera. I think that many people will be lead to a more deepest search for the Lord, sincerely. Muchas gracias, Ana Lu, por habernos acompañado. Encantada, Gracias por sí, estar sí. con Gracias. nosotros. Me gustaría decir solamente que cuando te tengo aquí, When I have you here, es como si tuviera a Jesús vivo. is if I have Jesus alive with me. Thank you. Gracias. 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 Hasta pronto. Hasta pronto.